Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que genial y con muchas ganas de descubrir nuevas historias, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Si son como yo, que una vez que empezamos una serie no podemos parar hasta terminarla, entonces este es su vídeo. Hoy vamos a hablar de miniseries turcas adictivas, de esas que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan pegado al sillón hasta la madrugada. Si te gustan los dramas intensos, las historias de amor apasionadas, los giros inesperados y las actuaciones que te dejan sin aliento, prepárense porque les voy a compartir algunas joyitas que, honestamente, no van a querer perderse. En este vídeo, no solo les voy a decir los títulos, sino que también les voy a contar un poquito de qué va cada una, para que elijan la que más les llame la atención y se adentren en este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre estamos buscando las mejores series para recomendarles y hacer maratones juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de miniseries turcas que te robarán el sueño. La primera en nuestra lista es una que, si aún no la has visto, créeme, estás tardando. Se llama Etos o Bir Bakadre en turco, y es una producción de Netflix que ha causado mucho revuelo por su originalidad y su forma tan cruda y real de abordar temas sociales y culturales. A ver, no es la típica novela romántica, pero tiene una fuerza narrativa que te engancha de una manera increíble. La historia gira en torno a un grupo de personas de diferentes estratos sociales, creencias y estilos de vida que, por alguna razón, terminan conectándose entre sí. Tenemos a Merim, una joven que trabaja limpiando y que lucha con sus propias dudas y conflictos internos, a Peri, una psiquiatra con una vida acomodada y una visión del mundo muy diferente, a Yasin, un hombre religioso que se debate entre sus valores tradicionales y la realidad de su entorno. Lo interesante de Etos es que no juzga a ninguno de sus personajes, sino que nos muestra sus complejidades, sus contradicciones y sus luchas internas. Es una serie muy reflexiva que te hará cuestionar tus propias creencias y te abrirá los ojos a la diversidad que existe en la sociedad turca. Además, las actuaciones son impecables y la dirección es muy cuidada. Es una serie que te dejará pensando por mucho tiempo después de terminarla. Si buscas algo diferente, profundo e inteligente, esta es para ti. Ahora vamos con una serie que mezcla el misterio, el romance y un poquito de fantasía. Se llama Sasiyet o Persona en español y es protagonizada por el legendario Haluk Bilginer, quien se llevó el Emmy a Mejor Actor por este papel. La trama se centra en Aga Beyolu, un jubilado que descubre que padece Alzheimer, y en lugar de dejarse consumir por la enfermedad, decide aprovechar el tiempo que le queda para llevar a cabo una venganza largamente planeada. Pero no es una venganza cualquiera, es una venganza muy elaborada y con una alta carga moral. A medida que Aga va perdiendo la memoria, también va revelando detalles oscuros de su pasado y de los crímenes que cometió la sociedad a la que pertenece. Es una serie que te mantiene en vilo de principio a fin, con giros inesperados y una atmósfera muy particular. La actuación de Haluk Bilginer es magistral, te hace sentir la desesperación, la rabia y la confusión de su personaje. Es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la memoria y los fantasmas del pasado. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de drama, no te la puedes perder. Además, tiene solo 12 capítulos, así que es perfecta para un fin de semana de maratón. Sigamos con otra joyita que también está en Netflix, Immortal o Yasamayanlar. Esta serie es un poco diferente a las que hemos visto hasta ahora, ya que se adentra en el mundo de los vampiros, pero a la turca, con un toque muy particular y un ritmo frenético. La historia se centra en Mia, una joven convertida en vampira, que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la transformó. En medio de esta venganza, Mia se cruza con otros personajes, tanto humanos como vampiros, y se ve involucrada en una lucha por el poder que se desarrolla en las sombras de Estambul. Es una serie que mezcla la acción, el drama y el romance de una manera muy efectiva, con escenas de lucha muy bien coreografiadas y efectos especiales que te harán creer que estás viendo una película de Hollywood. Las actuaciones son muy buenas, sobre todo la de Elçin Sangu, quien interpreta a Mia con una intensidad y una vulnerabilidad que te atraparán. Si te gustan las historias de vampiros con un toque moderno y oriental, esta serie te va a encantar. Y lo mejor de todo, es que solo tiene 8 capítulos, así que es ideal para verla en una sola sentada. Cambiando un poco de género, vamos a hablar de 50M2, otra producción de Netflix que combina el drama, la comedia y un poquito de acción de una manera muy original.
La historia gira en torno a Golge, un sicario que, después de una serie de eventos desafortunados, termina refugiándose en un taller de costura en un barrio humilde de Estambul. Allí, se hace pasar por el hijo de un sastre fallecido y poco a poco empieza a conocer a los vecinos y a formar parte de su vida. Es una serie muy entretenida que te hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Golge es un personaje muy carismático, que pasa de ser un tipo frío y calculador a un vecino amable y protector. Los demás personajes también son muy entrañables y la dinámica que se crea entre ellos es muy divertida. Es una serie que te muestra un lado diferente de Estambul, un lado más humano y cálido. Si buscas una serie ligera, pero con sustancia, esta es perfecta para ti. Además, tiene 8 capítulos divididos en 2 temporadas, lo que la hace ideal para un maratón rápido y divertido. Ahora vamos con una serie que, aunque no es tan reciente, sigue siendo muy popular entre los fans de las telenovelas turcas. Se llama Fi, y es una adaptación de una trilogía de novelas muy exitosas en Turquía. La historia se centra en Kan Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A través de sus métodos poco ortodoxos, Kan intenta manipular a Duru y a las personas que la rodean para lograr sus objetivos. Es una serie muy intensa y provocadora, que aborda temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las relaciones tóxicas. Las actuaciones son muy buenas, sobre todo la de Serini Sarkaya, quien interpreta a Duru con una gran sensibilidad y fuerza. Es una serie que te mantendrá enganchado con sus giros inesperados y sus escenas muy bien logradas. Si te gustan las historias con personajes complejos y una trama que te hará pensar, no te la puedes perder. Fi tuvo 2 temporadas, lo que te dará bastantes horas de entretenimiento aseguradas. Continuamos con otra serie que también tuvo mucho éxito y que, aunque no es una miniserie en el sentido estricto de la palabra, tiene una primera temporada de solo 13 episodios que funciona perfectamente como una historia autoconclusiva. Se llama El Kuzgun, y es un drama lleno de acción, romance y venganza. La historia se centra en Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de años de ausencia para vengarse de las personas que destruyeron a su familia. En su camino, se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, quien ahora está comprometida con otro hombre. Es una serie que te atrapa con su ritmo trepidante, sus escenas de acción muy bien coreografiadas y sus momentos de romance apasionado. La química entre Bararduk y Burku Biricik, los protagonistas, es innegable y te hará suspirar en cada escena. Si te gustan las series con héroes atormentados, amores imposibles y venganzas épicas, Kuzgun te va a encantar. Y aunque tuvo una segunda temporada, la primera se puede ver sin necesidad de la segunda, dejándote con una sensación de conclusión satisfactoria. Y para cerrar esta lista con broche de oro, vamos con una serie que combina el drama histórico con el romance y la acción. Se llama MyZYL, Cosemo el siglo magnífico, Cosem en español y es una secuela de la popular serie El siglo magnífico. La historia se centra en la vida de Cosem Sultán, una joven griega que es llevada al harén del sultán otomano y que, con el tiempo, se convierte en una de las mujeres más poderosas e influyentes de la historia del imperio. Es una serie muy lujosa y cuidada, con vestuarios y decorados impresionantes que te transportarán al siglo XVII. Las actuaciones son muy buenas, sobre todo la de Beren Saat, quien interpreta a Cosem en su etapa adulta con una gran fuerza y determinación. Es una serie que te muestra un lado diferente de la historia del Imperio Otomano, un lado más femenino y político. Si te gustan las series históricas con intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas épicas, MyZYL, Cosem te va a fascinar. Y aunque tiene 2 temporadas, cada una se centra en una etapa diferente de la vida de Cosem, por lo que puedes ver la primera y quedarte con una historia cerrada. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestra lista de miniseries turcas adictivas que no se pueden perder. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna que les llame la atención. Recuerden que todas las series que les mencioné están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no maratonearlas. Como pueden ver, las series turcas tienen mucho que ofrecer, desde dramas intensos hasta comedias divertidas, pasando por thrillers psicológicos y series de época. Hay para todos los gustos, y lo mejor de todo es que la mayoría son miniseries, así que no tendrán que invertir meses de sus vidas para disfrutarlas.
En resumen, hoy hablamos de 7 miniseries turcas imperdibles: Etos, una serie reflexiva y profunda sobre la sociedad turca; Sasiyet, un thriller psicológico con una actuación magistral de Haluk Bilginer; Immortals, una serie de vampiros con un toque moderno y oriental; 50M2, una comedia con tintes de acción y drama; Fi, una serie intensa y provocadora sobre la obsesión y la manipulación; Kuzgun, un drama lleno de acción, romance y venganza; Igmutesem YZYL, Kosem, una serie histórica que nos transporta al siglo XVII. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y que te mantendrá enganchado hasta el último capítulo. Espero que esta lista les haya servido de inspiración y que se animen a descubrir estas joyas turcas. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a comentar cuál de estas series les llamó más la atención. También me encantaría saber si ya han visto alguna de ellas y qué les pareció. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Recuerden que compartir sus opiniones y experiencias con la comunidad es una de las mejores partes de ver series juntos. Y ahora, el llamado a la acción, que nunca puede faltar. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí siempre estamos buscando las mejores series para recomendarles y que la comunidad siga creciendo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por último, quiero recordarles que la vida es muy corta para ver malas series, así que anímense a explorar nuevas historias y a disfrutar de la magia del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un excelente maratón de series turcas. ¡Hasta la próxima!